Bueno, voy a comenzar. En las instrucciones dadas, dice claramente que de los dos documentos vamos a abordar 6 páginas. Entonces vamos a comenzar acá, que fue donde yo me quedé la vez anterior, y voy a continuar. Entonces dice, por su lado, la idea de la cultura ha tenido un largo camino y significados que han variado durante el tiempo, manteniendo siempre su pretensión totalizadora. Su concepto construyó primero la opción de la naturaleza y lo que corresponde a lo rural. Nosotros no podemos dejar desapercibido esa raíz que se tiene, primero, la naturaleza. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar mucho de la naturaleza? Porque nuevamente retomamos, ¿verdad? Que originariamente los mayas comprendían toda esta cosmovisión. Esa es parte de la riqueza cultural que se posee hoy en día y que se le daba mucha importancia, mucha relevancia y hasta un aspecto sagrado a lo que corresponde a la naturaleza. Hoy en día, dice, también la parte rural recae sobre esta situación, porque no podemos olvidar, ¿verdad? Que también dentro del área rural, pues se establece todo lo que pertenece al cultivo y otra vez volvemos a retomar esa parte de la naturaleza. También las artes y otras instrucciones. Cuando nosotros hablamos de todas las artes, va a comprender todo aquello que nosotros ya hemos observado: arquitectura, pintura, danza, entre otros elementos. Y aquí sumamos el cultivo, que nosotros siempre lo hemos tomado en cuenta porque también dentro de la cultura gastronómica que se tiene, es como nosotros lo hemos abordado. Dice, después de la cultura fue vista aquello que le permitía a las sociedades pretender superar la naturaleza a través de la subjetividad social. Cuando en un momento determinado, recordemos que vienen los españoles, se establece, ¿verdad?, algunas otras acciones que pudieran ser manifestadas en su momento, y no solamente en el área de producción y de trabajo. También dijimos que con esa nueva interacción se vuelve a generar otro tipo de cultura como tal. Entonces se acaba mezclando, ¿verdad? El pasado con esa parte de invasión y va sumando el presente que hoy en día nosotros vivimos. De esta manera, la cultura implica tanto la práctica de una experiencia vital de la realidad material que se constituye a través de esas experiencias, pues también las relaciones de los seres humanos, que son siempre relaciones mediadas por objetos. Nosotros no vamos a perder de vista la parte histórica a la parte actual. Por eso nosotros hoy en día tenemos muchas situaciones que se manifiestan a través de esa historia que se ha aprendido en un momento determinado. Vamos a llamar actos culturales, por ejemplo, hábitos, rituales, procederes, lenguajes, tradiciones, entre muchos otros. Y miren, precisamente mañana hay una situación, ¿verdad?, cultural que se establece. Yo les decía, no veamos en una forma atípica las situaciones relacionadas al ambiente social. Y tampoco tenemos que centrarnos en un solo aspecto, porque entonces ahí vamos a confundirnos mucho. Por ejemplo, nosotros no podemos separarnos de las tradiciones como parte de la cultura que se establece en nuestra región. Por ejemplo, el día de mañana, ¿verdad? Es el día que le llaman de la cruz. Y entonces, si usted va al mercado hoy en día, un mercado X o en las esquinas de ciertos lugares, están a la venta las cruces con flores, con el material que hasta en eso usted tiene que conocer, ¿verdad? Que le llaman cheche, y es una hoja, ¿verdad? De color blanco, amarillento, de color verde, y que la doblan, y en este caso, pues, la van formando en una cruz y la decoran con algunos ramos, etcétera. Todo ello genera un significado y nosotros vamos a ver esos significados. Uno es un punto religioso, dos, es una situación establecida también o relacionada a la naturaleza por su producción, y tres, es una costumbre.
Y es una costumbre, por ejemplo, que se celebra aquí en Quetzaltenango, le celebran, en un barrio específicamente que le llaman la Cruz de Piedra. En La Esperanza también celebran esta situación. En Salcajá hay varios lugares que también lo celebran, y supongo que en muchos otros lugares. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, volvemos otra vez a la parte histórica relacionada a nuestro presente, y que mañana pues existe una festividad de la cual pues muchas personas, ¿verdad? Tienen un significado para lo cual asume nuevamente. Asume hechos, asume creencias, asume símbolos. ¿Por qué? Porque es una cruz. Creencias, ¿por qué? Porque es algo religioso. Valoraciones, ¿por qué? Porque el significado que pueda tener. Imágenes, otra vez la representación del símbolo de la cruz. Para estos, los actos son culturales porque se representan prácticas significativas, recurrentes y compartidas. Socialmente, pues muchos establecen el Día de la Cruz, y muchos colocan el símbolo de la cruz en la parte frontal de la casa y en la parte más elevada. Y ahí estamos nosotros cumpliendo con un símbolo, con una valoración, con una creencia, con una tradición, y que muchas veces volvemos otra vez a esta parte, que es heredada de generación en generación. Entonces, estos actos culturales representan prácticas significativas y, les decía, recurrentes porque va año con año, las cuales se convierten en la parte sustancial de una forma colectiva de un grupo social como tal, porque no solamente es una persona, sino es un grupo completo que establece esta parte. De modo que la cultura se observa como una expresión subjetiva social, otra vez. Por otros, pero otros van más allá y enfatizan estas representaciones o conductas formas de conductas que se convierten en mecanismos de control, reglas, planes, gobiernan esas conductas. Bueno, acá, si nosotros vemos, por ejemplo, otro tipo de gobernanza o a estas reglas establecidas, tal vez ustedes han escuchado en las noticias que a veces dicen, es que flagelaron con ramas a dos personas que encontraron robando, y les pusieron, y los semidesnudaron y los exhibieron en las plazas públicas, y aparte los pusieron a cargar. O sea, lo que genera es una ridiculización pública, y aparte, ¿verdad? Una exhibición como tal. Y eso es parte de una práctica que se establece, ¿verdad? Como una regla, como una norma, como un castigo penalizado por la sociedad o el colectivo en el cual se esté dando. Y por ello es que nosotros vemos esta parte. ¿Y qué tiene de cultura eso? Pues directamente es una norma establecida. Podríamos llamarlo hasta un derecho, pues consuetudinario que representa de la costumbre, ¿verdad? De un grupo social y que se establece. Y que otra persona diría, pero ¿dónde están los derechos humanos? Sí, pero es parte de una cultura de un grupo social, y que por lo tanto ellos lo han tipificado de esa forma desde años atrás, y por ende es que lo desarrollan. Entonces acá dice, las personas actúan vía la cultura, pero la interrogante principal de la historia cultural está en cómo lo hace. Entonces acá nuevamente, o sea, ¿es bueno, es malo? Es parte de la cultura. Y nosotros vamos a establecer algunos rangos, ¿verdad? O vamos a darle prioridad o cabida según lo establezcan. Yo no me voy a ir a poner a pelear con un grupo de personas, que dicen, bueno, los vamos a exhibir a estos ladrones porque antiguamente así se hacían, y los vamos a flagelar con ramas, y peor si agarran un zacate que le llaman chichicaste, ¿verdad? Dios guarde. Eso solo con que uno lo toque y como pica. Bueno, pero, o sea, más sin embargo, está establecido por un grupo social. Entonces, ahí, eso es parte de una cultura, es parte de no es tradición porque siempre se vaya a hacer, sino porque si alguien irrumpe la regla, definitivamente se va a hacer su castigo. Dice, por supuesto, la tendencia contemporánea de ver la cultura
más allá de la arrogancia de un lenguaje, de un postmodernismo, es decir, de aquellos elementos que se vayan integrando y dan un nuevo giro a lo que nosotros estamos estableciendo. Mire, a ellos no les importa o a la sociedad de acuerdo a cómo lo establezcan, a ellos no les interesa si realmente existe una ley, ¿verdad?, establecida en la Constitución en donde dice el primer artículo, ¿verdad?, derecho a la vida y que el Estado debe de garantizar, o sea, ellos establecen sus normas internas y por lo tanto existen leyes, sí, que ellos tampoco van a sobrepasar, pero más sin embargo van a actuar en conjunto. Y eso es de acuerdo a normativas, pero sin perdernos de vista de toda la esencia que comprende esta cultura de lo cual yo estoy hablando, pues también vamos a encontrar, ¿verdad? Que hoy en día habla de esta parte mercantilizada en donde nosotros en un momento determinado pues vendemos eso. Vendemos todo lo que pertenezca a nuestra cultura, vendemos nuestra historia, vendemos, por ejemplo, algunas situaciones que se puedan establecer como parte del arte, las artesanías y otras categorías que nosotros podamos establecer. ¿Por qué situación? Vean cómo nosotros los parques arqueológicos de Guatemala, pues eso es lo que vende, la visita, el desplazamiento, el recorrido para visualizar estos em, esta arte arquitectónica que aún prevalece. Yo les decía la vez anterior, bueno, ahora vendamos historia verbal, contemos historias, contemos anécdotas, contemos cuestiones en un tour, ¿verdad? Y usted le va contando cómo surgió el parque a Centroamérica, cómo surgió el cementerio, y usted va vendiendo esa parte. Entonces, dentro del campo que se establece, digamos, del turismo como trabajo, pues nosotros hablamos de la historia y criticamos muchas situaciones. Por ejemplo, ustedes ya me conocen, ¿verdad? Que hago mucha crítica a la situación, ¿verdad? De la invasión española hacia territorio mesoamericano, que sí está muy bonito todo hoy en día, pero cuánta sangre fue derramada a través de esa situación, ¿verdad? Alguien podría decir, ¿verdad? Qué bonitas las pirámides de Egipto y muchos otros monumentos arquitectónicos que tiene, pero cuánta sangre derramada de los israelitas fue enterrada, ¿verdad? A través de esas situaciones, condiciones inhumanas establecidas, pero que no dejan ser parte de la historia. Y entonces esas son críticas que nosotros establecemos. Alguien me podría decir, ¿estamos mejor hoy en día de cómo estuviéramos? No lo sé, vuelve otra vez la crítica. ¿Estuviéramos mejor antes de cómo estamos hoy establecido? Pues no lo sé, ¿verdad? Vuelve otra vez la crítica. Entonces esta parte nosotros la socializamos y buscamos esas situaciones y por eso es de que se establece, ¿verdad?, la antropología en algunos casos para poder establecer situaciones. Y nosotros llevamos un curso relacionado, ¿verdad? La antropología directamente, pues nos permite a nosotros una visión o un panorama de acuerdo a cómo se estableció el ser humano de inicios al día de hoy y esto nos lo va a dar de acuerdo al campo de acción que nosotros establezcamos. Si usted quiere verlo desde la perspectiva egipcia, romana, griega, ¿verdad? Usted quiere verlo específicamente aquí en Guatemala, en México, con los aztecas, con los toltecas, con los mayas, con los incas, ¿verdad? Con los quechuas, o sea, depende de donde usted quiera observarlo. Ahí nosotros podemos abarcar y el inmenso de esta parte de la antropología y lo que es la cultura es un campo extenso, que solo con mencionar un elemento ya se agrandó, ¿verdad? Y esa parte es la que establece como una historia establecida en este campo. Tenemos, dice, el naturalismo materialista que nos enseña que la acción humana deriva de los impulsos básicos. Ahora, con la idea de que todo actor humano es cultura, pasamos a un, un naturalismo subjetivista y es que no es que todo el actuar humano sea cultura, sino, o sea, en su momento vamos a pasar a hacer historia y de esa historia pues van a elaborar algunos elementos culturales que se establecían. Y no es que yo desligue, ¿verdad?
al ser humano de esto porque no lo podemos hacer, por eso es que se manifiesta en este término. Dice, donde para muchos la cultura se ha convertido a una nueva naturaleza capaz de orientar cualquier acción. Aunque en otros, dice, más moderados, se centra en ver cómo la cultura moldea las formas de actuar de los individuos en los contextos específicos. Y eso sí también lo hemos observado. Por ejemplo, ¿verdad? A veces es un poco chistoso observarlo, a veces es de admirar. Ustedes tal vez en imágenes han visto, ¿verdad? A las personas de Sololá que utilizan sus pantalones cortos y ahí van con sus tenis, con sus zapatos aldonero, ¿verdad? Más sin embargo, o sea, el aspecto cultural moldea, porque si bien es cierto, ellos continúan con parte de la indumentaria, pues definitivamente, si mi condición económica me permite a mí, ¿verdad?, establecer, pues, un par de zapatos saldonero o, por ejemplo, una comodidad en flexi, pues, yo lo voy a utilizar. Y eso es algo que genera inquietud y que a veces genera conductas contradictorias o pensamientos, ¿verdad? No tanto conductas, sino pensamientos contradictorios. Entonces, ahí es donde viene, o sea, ¿qué enfoque le vamos a dar? ¿Estamos hablando de un enfoque cultural histórico, un enfoque cultural moderno, un enfoque cultural postmoderno? ¿O cómo vamos a establecer? Y aquí yo considero que es la conjugación de los elementos que nosotros en un momento determinado podamos observar. Y solo estamos viendo, les decía, así de forma panorámica. Si nosotros buscamos la esencia en cada uno de los elementos que comprende la historia, les decía, ¿verdad? Al inicio, bueno, entonces algunos que somos cristianos, ¿qué pasó? O sea, si no, nosotros, o sea, por territorio no tendríamos que ser cristianos, sino nosotros tendríamos que creer en una cosmovisión maya, ¿verdad? Y luego la contraposición que les hacía yo, o sea, si ellos eran sacerdotes y eran cristianos y sabían que, por ejemplo, el sometimiento de cómo murió Jesús, que cómo murió Cristo directamente, o sea, a través de la maldad de otro ser humano, y claro está la manipulación, ¿verdad? Que se tuvo en un momento determinado por un demonio, por el diablo, como usted quiera llamarle. La destrucción de la materia, del ser, ¿verdad? Que vivió Jesús. Entonces, porque ellos vienen y vuelven a generar ese sometimiento, ¿verdad? A otro ser humano. Entonces, cabe resaltar que hay muchas cuestiones que desde cultura nosotros debemos de conocer y manejar, y no solamente desde un punto crítico, en donde yo voy a establecer, ay no, ellos, todo lo que hicieron anteriormente, ¿verdad? Fue un pecado, fue una aberración, y eso mejor ni lo toquemos porque eso no presenta cultura específicamente, no, o sea, todo tenemos que contemplarlo y acá dice la mediación que debe de existir en todos los ámbitos. En un momento determinado tiene que existir mediación, ¿verdad? Porque no vamos a tener un rechazo hacia algo que ya está establecido. Entonces vamos a decir, ¿saben qué? Todos los que somos ladinos, pues nos vamos a ir de Guatemala, ¿verdad? O todos los mestizos. ¿Y cómo determinar? Ah, bueno, entonces, ¿quién es de sangre realmente maya? O sea, no se puede. Entonces, para ello existe una mediación específica de la cual se contempla esta parte. No sé si hay algo que no haya quedado claro o algo que quieran aportar con respecto a lo que acabamos de abordar. No, señor, todo está claro, gracias. Muy bien. Entonces, pues nosotros comenzamos, ¿verdad? La página 7, estamos en la 9 y este es el primer documento, nos corresponde el siguiente, así que yo les invito nuevamente a establecer la dinámica que veníamos desarrollando, ¿verdad? Generar ustedes su propia lectura para luego establecer, pues, cuestiones, comentarios que nos vengan a favorecer dentro del enriquecimiento, ¿verdad?, de nuestra clase como tal. Les deseo una feliz tarde y primero Dios nos escuchamos mañana. Gracias, señor. Señor, con una pregunta. Dime, Elena. Como hoy entregan las notas de turismo, disculpe, ¿usted no sabe si va a haber alguna reunión o solo hay que irlas a traer? No, solo hay que llegarlas a traer. Lo único que a veces si llegas muy tarde, pues vas a encontrar muchas personas, ¿verdad? Porque lo que se hace es que en la puerta pues les dan ingreso libre y ya después les van buscando un orden para que
todos avancen, digamos, pero no así en forma aglomerada. Entonces hay, digamos, 4 personas en disposición de entregar las notas, pero no hay ninguna reunión. Lo único que no te estoy diciendo que va a ser un proceso muy tardado, pero sí de disponer cierto tiempo para poder llegar. Ah, está bien, señor, muchas gracias. Muy bien, Elena. Si vas, nos vemos por allá. Está bien, señor. Feliz tarde. Gracias igualmente.